Pastor Fernando García, gracias por atender nuestra invitación y bienvenido a Buenos Días Miami con Claudia y David. Por el contrario, gracias David, gracias Claudia, gracias Miami, gracias por la invitación a su programa del cual tengo las mejores referencias. Vivo en Orlando, no tengo el privilegio de poderlo escuchar todos los días como todo el mundo lo puede hacer desde Los Cayos a Cuba y Miami y es todas las ciudades que alcanza a abarcar y que es bendecido. Pero bueno, un día tendremos la oportunidad de que se amplíe la frecuencia y podremos tenerlo aquí también. Gracias por la invitación. Ay, qué lindo. Dios quiera que así sea y lleguemos a Orlando muy pronto. Pero bueno, pastor, qué bueno poder conocer un poquito más del pastor Fernando García. Muchas personas obviamente te conocen, estuviste pastoreando en Armenia, en Colombia, estuviste pastoreando en Casa Roca, Miami, y hace, como lo acabo de decir, unos cuantos años Dios movió pues ese llamado y ese trabajo para la ciudad de Orlando, que ha sido una bendición. Pero, ¿quién es el pastor Fernando García? ¿Cómo comenzaste tu carrera ministerial? Yo llegué al ministerio como llegamos todos los creyentes, porque el Señor tiene misericordia y nos llama. Yo llegué después de un periodo muy difícil en mi vida, en el cual tuve cáncer durante un tiempo de 12 años. Era muy joven, estaba en el colegio, apenas estaba terminando mis estudios cuando me diagnosticaron cáncer en el sistema linfático, y durante los siguientes 12 años de mi vida traté de continuar la vida en medio de radioterapias y quimioterapias. Hasta el año 1986, ese día fue un día glorioso y hermoso. Contrario a todo el mundo que ha recibido un milagro, y que normalmente ha recurrido ha estado en una iglesia y ha estado junto a un pastor que ha sido una bendición para él y ha impuesto las manos sobre él y ha recibido sanidad. Yo recibí sanidad de rodillas al lado de mi cama, no en una iglesia, sin ir a una iglesia. Y hoy en día sé la bendición de lo que es ser parte de una congregación. Pero Dios, cuando tiene un propósito y quiere tener misericordia de alguien, y siempre quiere tenerla, nos toca y hace cosas maravillosas. Esa mañana yo de rodillas allí le dije que iba a entregarle mi vida, que él debía estar en alguna parte, porque yo le decía, si eres Dios, estás en todas partes, así que debes estar aquí. Por favor, ten misericordia, porque yo no resisto una sola quimioterapia más. Y él es lindo y se fijó en mí, tocó mi vida, increíble, y ante la incredulidad de los médicos y todo el mundo, me sanó. Pero créame que no fui consciente en ese momento, a pesar de la oración, de lo que había sucedido. Solo un año después supe que era lo que había sucedido. Comencé a ir a la iglesia y Dios comenzó a hablarme, y allí mi Señor Jesucristo me explicó cómo me había amado y me había sanado y me había acercado a Él. Así que tengo una gratitud muy grande, porque eso apenas es el principio de muchas cosas por las que he tenido que pasar. Pero cuando uno pasa por cosas de este tipo, sabe la grandeza del amor de Dios, y eso lo hace comprender que somos deudores de su amor que debemos llevar a otros. Y con misericordia estar pendientes de la vida de ellos y dar de lo tanto que el Señor nos ha dado. Así es. El pastor Fernando, después de haber recibido esa sanidad de la cual estamos todos felices, del cáncer, sufre un atentado en nuestra linda Colombia. Un atentado, pastor, que pues nos fascinaría tener todo el programa para oír ese testimonio tan poderoso, pero vamos a ir uniendo una cosa con la otra. ¿Cómo llegas tú a quedar en una silla de ruedas y cómo esto cambió, si es que cambió en algo, tu llamado ministerial? Después de estar ya caminando con el Señor, yo comencé en Casa sobre la Roca en Bogotá, pero comencé a tener un problema también de salud adicional, y fue que comencé a perder fuerza en mis piernas. Pero adicional a esto, ¿sí? Adicional a eso, me diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica, y me dijeron que esto
iba a cortar mi vida. En 5 años debería estar muerto. Me tuvieron que implantar un marcapasos y a raíz de eso fui a Armenia. Allí estuve 5 años pastoreando en la iglesia. Y un día, tú sabes que en Colombia hay gente, desafortunadamente como en todo el mundo, que hace cosas que no están bien y bueno, atentaron contra mi vida en ese momento, en esa situación. Murió mi hermano y yo recibí 3 balazos a raíz de que mis piernas estaban un poco débiles. Prácticamente no pude volver a recuperar la fortaleza en una de ellas y quedé en una silla de ruedas. Pero bueno, eso no es lo importante. Una silla de ruedas no nos hace más ni menos. Son otras cosas las que son verdaderamente esenciales en la vida. Sí. Así es, estamos hablando con el pastor Fernando García. Él es pastor de Casa sobre la Roca en Orlando y muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación para hablar de cómo una persona con esta lista de cosas que ya ha sucedido, estoy tomando apuntes, pastor: cáncer en el sistema linfático, pierde las fuerzas en sus piernas, esclerosis, el atentado, pues que tiene tres balas en su cuerpo, termina en una silla de ruedas. ¿Cómo una persona después de todo esto, con esta discapacidad, puede servir al Señor, puede predicar, puede estar en un púlpito, puede ser de bendición a tantas personas como usted lo es, pastor? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me miro en el baño y veo las cicatrices, mis 23 cicatrices que tengo en el cuerpo, yo no veo en ellas rastros o secuelas o recuerdos de dolor. Yo veo en ellas lo que el Señor me dijo un día, que esas cicatrices eran firmas con las que testificaba cuánto me amaba. Y cuando las veo, recuerdo que me sanó de un cáncer, que tuvo misericordia de mí, que me ayudó con mi problema de corazón, que tuvieron que implantarme un marcapaso. Con ella recuerdo todas las operaciones que tuvieron que hacer a mi cuerpo. Y cada una de esas cicatrices no quisiera que se borraran nunca, sino que permanecieran allí para que no me permitan que me olvide de ninguna manera de que Dios es bueno. Dios es bueno. Si Él no fuera bueno, yo no estaría vivo, y no quiero decir que el tiempo de vida determina el amor de Dios, pero esas cicatrices son todos recuerdos que marcan mi corazón profundamente y que hacen que yo lo ame más intensamente. Ahora, y que jamás se me olvide, sí. Dios ha sido más que bueno y maravilloso, no solamente quedar en una silla de ruedas y poder seguir con el ánimo y el espíritu de servir a Cristo y de ser de bendición y ejemplo para otros, lo cual yo admiro muchísimo del pastor Fernando García. Lo he dicho públicamente, lo he dicho fuera de que él esté escuchando o no, solamente verlo desplazar en la silla de ruedas con una sonrisa, subir al púlpito en una plataforma, a mí me ministra. A veces uno se queja porque le salió un barrito, porque se subió unas libritas, por cualquier cosa que no tiene ningún valor, pero ver a una persona en esta condición con todo lo que él ha contado por encima, porque el testimonio es mucho más profundo, pues obviamente ministra a nuestro corazón. Pero dentro de esos regalos hermosos que Dios le dio al pastor Fernando García, le dio una esposa que ha trabajado de la mano de él, que la preparó el Señor por muchos años sin que ella supiera. No tenía ni idea que su esposo iba a ser el pastor Fernando García, una persona quizás con una discapacidad, y ella fue prácticamente mano derecha de mi padre en Colombia con el tema de la Teletón. Sí. Ella estuvo rodeada siempre de los mejores amigos de mi papá, todos fueron discapacitados, cuadraplégicos, personas que estaban viviendo sus vidas felices al lado de una esposa común y corriente, normal, por decirlo de alguna manera. Hoy uno ve a Norma Pinzón llevando una silla, acompañando a su esposo, pero nunca una queja, nunca un ¿por qué a mí? No, al contrario, han hecho una fusión increíble. Son 11 años de matrimonio que van a cumplir y la verdad que siguen siendo testimonio. Así es. Ahora, tuve David, el privilegio de trabajar con Normita muchos años. Antes de trabajar contigo, trabajé con ella y la conocí antes y después del matrimonio. Y ha sido una bendición enorme. Hoy queremos honrarles públicamente como pareja ministerial, como pareja pastoral, y estamos consolidando una vez más que Dios utiliza a cualquier persona, sin importar su discapacidad,
discapacidad física, si le falta un miembro de su cuerpo, si puede hablar, si no puede hablar, si puede ver, si no puede ver. Dios nos utiliza a todos. Hemos leído desde muy temprano que somos su nación santa, su pueblo escogido, su real sacerdocio. Y hemos estado con una noticia, y tenemos que traerlo a la mesa, compis y oyentes, no muy grata. Y ni siquiera quiero darle mérito a la persona que ha hablado de eso, pero hay una persona que ha hablado cosas muy fuera de la verdad bíblica, pastor, y es que Dios no utiliza a personas discapacitadas. Pudiéramos durar horas aquí hablando mal de ese comentario, estar en contra, pero obviamente está en la palabra, pero está muy mal interpretado. La fuente que voy a leer está en CNN en español. Ustedes la pueden encontrar en cualquier periódico, en cualquier medio de comunicación, porque ha sido noticia por los últimos días. La autora de esta declaración fue la señora María Luisa Piraquive, quien dirige una iglesia que se llama Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Esto fue lo que ella dijo, y aquí pues vamos a unirlo con el tema con el pastor. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Pastor Fernando, ¿cómo recibió esa noticia cuando le llegó, cuando la escuchó, cuando el pastor quizás Darío Silva lo comentó, porque lo han llamado a él también para dar declaraciones en Caracol? ¿Qué hay al respecto para decir? Bueno, yo lo único que pienso cuando leo este tipo de noticias es que la persona que la emite tiene una profunda ignorancia bíblica. Ese tipo de personas se basan básicamente en el Antiguo Testamento para juzgar ciertas situaciones. Es cierto, en el Antiguo Testamento se decía que para ser ministro, para ser sacerdote, se que requería estar completo con todos los elementos y órganos de su cuerpo, pero es que hemos olvidado un pequeño detalle, o la señora Piraquive olvidó un pequeño detalle, y es que el Antiguo Testamento es el edificio en obra gris, como dice el pastor Darío, y el Nuevo Testamento el edificio con la obra terminada. En el Antiguo Testamento se requería la perfección para estar al servicio del Señor, y como el Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra, entonces no gozábamos de su gracia. Entonces la exigencia era física como un símbolo de lo que debe ser el creyente, una persona perfecta. Obviamente nadie es perfecto, pero estaba hablando de algo un poco más profundo que la ausencia de una parte del cuerpo que puede suceder simplemente por un accidente. Estaba hablando de que tenemos un modelo perfecto que es Jesucristo y que debemos ir en pos de Él. Y básicamente lo que está desconociendo es que el Señor está hablando no tanto de la incapacidad física como sí de aquellas personas que son discapacitadas espiritualmente, que tienen todos sus órganos funcionando perfectamente, pero como dijo alguien, no son los muertos los que descansan en una tumba fría, son los que tienen el alma muerta y viven todavía, aquellos que no tienen compasión. Yo pregunto, ¿qué es más realmente significativo? ¿El no tener una pierna o tener un corazón endurecido? ¿Quién es verdaderamente un discapacitado? ¿El que puede entregar un plato de comida o el que puede dar un abrazo de amor? Entonces, los discapacitados no pasan simplemente por tener algún tipo de limitación en su cuerpo. La discapacidad espiritual es mucho, mucho más real, ¿sí? Mucho más generalizada, desafortunadamente. Y el Señor se estaba refiriendo, utilizando ese símbolo de perfección física, para que nosotros, en el Nuevo Testamento y por medio de la obra redentora del Espíritu Santo, tratáramos de llevar vidas, ¿sí? En las que pudiésemos dejar a un lado todas estas cosas que realmente nos limitan. El mismo Señor Jesucristo decía que si un ojo nos es motivo de entrar al reino de los cielos, dice, sácatelo. Pero realmente nos está pidiendo que nos saquemos un ojo o nos saquemos la actitud interna de nuestro corazón, ¿sí? Claro. Que es la que nos lleva a no ver la necesidad de una persona, a juzgarla con dureza, ¿sí? A mirarla con desprecio.
Desafortunadamente es que el juzgar a través de las leyes es bastante complicado porque uno tendría que estar a la misma altura. Claro. El Señor dice que con la misma vara que yo mida a alguien, desafortunadamente se me mida a mí. Así es muy cierto. Tantas cosas que pudiéramos concluir y aprender de este triste episodio, pero deberíamos sacar conclusiones positivas. Cosas como la importancia de conocer la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de estar en una iglesia de sana doctrina donde nos enseñan la palabra bien enseñada. Y entonces cuando vienen personas con errores tan inmensos como estos, obviamente nos vamos a dar cuenta que está fuera de la palabra de Dios. Ahora, pastor, usted como persona discapacitada, al haber recibido esta noticia, la entendió porque tiene conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está sobre usted, pero ¿qué le puede decir a esa persona afuera, discapacitada o no, que de repente lo tomó personal o ha sido herida por esos comentarios o se siente simplemente corrida a un ladito por ser discapacitada? Desde su punto de vista físico y espiritual, ¿qué le puede decir a esa persona que nos escucha afuera? Yo lo único que le puedo decir es que lo que el Señor dice en las Escrituras, que Él ama tal como es, ¿sí? Dios nos ama tal como somos, pero Él no quiere dejarte así y no, posiblemente no va a reflejar el cambio, o sí lo haga en un milagro que puede volver toda la funcionalidad de su cuerpo. Dios la ama tal como es, pero Dios está trabajando mucho más en cosas mucho más importantes en su vida y trascendentales. Como lo dijo Lucado en uno de sus libros, Dios la ama tal como es, pero no quiere dejarla así, quiere trabajar para llevarla a ser como Jesús, para que sea ese instrumento de bendición. Sabe que a veces las personas cuando se acercan a mi vida me dicen, uy, pero pastor, usted con todo lo que ha vivido y sufrido y se le ve esa alegría en su corazón constantemente, yo digo que por ningún motivo querría que Dios me sacara de la condición presente, porque todas las cosas que Dios permite son anclas para ponernos aquí en la tierra, ¿sí? Y para hacer que nosotros, poniendo los pies sobre la tierra y viendo la realidad de las situaciones aquí en la tierra, tengamos una percepción de la misericordia y el amor de Dios. Yo solo les digo a estas personas que Dios las ama tanto, que a veces permite que pasen por esas situaciones porque quiere hacer algo maravilloso con ellos y utilizarlos como vasos de misericordia. Este mundo necesita de personas que reflejen el amor de Dios a pesar de. Qué lindo. Y ellas, yo les digo, no le pongan cuidado a cosas que no valen la pena.